al abogado Pedro Moncada Aguac. No va a estar por video, pero lo vamos a tener por vía audio solamente, quien justamente ya está para acompañarnos en estos próximos minutos. Abogado, ¿cómo le va? Primero le consulto si me escucha. Buenos días. Sí, sí, le escucho, no sé si ustedes a mí. Perfectamente, abogado. Bueno, la tecnología a veces nos gana. En todo caso, lo importante es estar en directo para conversar en esta mañana de lo que justamente ha ocurrido el fin de semana, aparte de todo lo que está viviendo el Ecuador, las protestas, el problema social que vive el país y a veces la tosudez de este gobierno de no atender a las clases más desposeídas. Antes de entrar, me gustaría compartir con usted, aunque usted no va a ver las imágenes, o no sé si las pueda ver, de lo que fue el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Me confirma, producción, si ya tenemos parte del discurso de Gustavo Petro. Veamos. Colombianas y colombianos, su apoyo. Les agradezco este día histórico. Me lo soñaba de vez en cuando. Me preguntaba si iba a ser posible. Estaré hablando el 19 como presidente de la República, me preguntaba. Aquí somos una demostración de que la paz es posible en Colombia, de que los sueños se pueden volver realidad, los sueños de justicia, los sueños de igualdad, los sueños de libertad. Decíamos en Cartagena, allá donde comenzó con Haití la libertad de América, que volviéramos a gritar libertad. Pues gritemos libertad. Libertad para que nunca más la masacre anegue el territorio. Libertad para que nunca más un gobierno asesine a sus jóvenes. Libertad para que nunca más una política económica le quite la comida al niño y a la niña. Libertad para que los sueños puedan ser, para que una democracia aquí se pueda construir, para que una república sea posible, una democracia profunda, una democracia multicolor, una democracia de los hombres y de las mujeres libres, verdaderamente libres. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Bueno, ahí escuchábamos el discurso, parte del discurso del presidente electo Gustavo Petro, presidente izquierdista, que alguna vez, bueno, en muchas ocasiones lo cuestionaban porque fue parte del M-19, pero un estadista lo demostró en la función pública como un gran estadista, como una gran persona y que al momento llega a la presidencia de Colombia. Abogado Pedro Moncada, me gustaría escuchar el criterio suyo de lo que está viviendo Colombia en este momento. ¿Qué se viene para Colombia y para la región con este triunfo de Petro? Buenos días, Jaimito, estimado amigo. Buenos días a toda la audiencia. Yo la verdad es que sigo pletórico de alegría con lo que ha ocurrido en Colombia. Seguí de cerca toda la jornada a través de un canal de televisión que daba en directo lo que estaba ocurriendo y yo creo que es un momento histórico
y no es una frase trillada decirlo. En primer lugar, pues habría que felicitar al pueblo de Colombia, desde luego, a todos, es decir, a los que votaron por Petro y los que no votaron por él, votaron por el otro candidato, pero que estaban considerando que votaban por un cambio. Esa es la palabra mágica que caracterizó este proceso electoral, el cambio no como una situación de una entelequia mental, sino el cambio por el proceso histórico que ha vivido Colombia, especialmente en los últimos 70 años, desde 1948, cuando asesinaron a Gaitán. Es decir, siempre en Colombia a los líderes sociales, a los líderes políticos, candidatos presidenciales, como a Pizarro, Jaramillo, etcétera, los han asesinado, a Galán también los asesinaron. Es decir, cuando un candidato mostraba ser una amenaza a los poderes unímodos de Colombia, al establecimiento, simple y llanamente las oligarquías escogían el expedito camino del asesinato, lo cual no se puede descartar todavía. Hay que cuidar mucho la seguridad del presidente electo, recordar que recién el 7 de agosto se va a posesionar. Hay que cuidar mucho a Francia Márquez, que es la vicepresidenta y que también es otro hito histórico en Colombia. Primero por ser mujer, segundo por ser afro y tercero porque es dirigente social, feminista. Debemos estar en fiesta todos los progresistas de América y el mundo por lo ocurrido en Colombia, pero hay que cuidar el proceso. Y yo creo que la felicitación especial a un hombre, pienso que los procesos de la vida van determinando los resultados. Cuando Mujica, por ejemplo, decía que si no hubiera pasado años secuestrado por el Estado, solito, prácticamente pues en un tanque, sin ver ni la luz ni conocer nada durante años, si no hubiera pasado eso, él no hubiera podido llegar a ser presidente de la República. Es decir, si Petro no hubiera sido un joven revolucionario idealista que militó en el M-19 y lo reconoce con orgullo, eso no hay nada de qué avergonzarse. Esa es parte de su formación como joven y como ser humano. Ese es el impulso que le da después, en los términos de la paz que costó la vida a Pizarro, por ejemplo, la constituyente que junto con Antonio Navarro dirigieron o codirigieron en Colombia y parieron una constitución que aún está vigente. Eso lo hizo lucir como un senador, el mejor que tuvo el Senado y el Congreso de Colombia. Después fue alcalde de Bogotá y supo luchar. Ha sido testarudo en la lucha y eso es correcto para un líder político. Y ahora, al tercer intento, llega a la presidencia de la República, un hombre que está claro en cuanto a cuáles tienen que ser las tareas del gobierno y ya ha anunciado algunas y en las redes sociales están en estos 7 meses de campaña electoral. Ha comparecido a todos los medios que lo invitaron de una forma amplia, resistiendo los insultos, respondiendo a los insultos con propuestas. Incluso ayer dijo que está listo al diálogo con todas las fuerzas políticas de Colombia, incluidos todos, hasta Uribe, que ya se atrevió también a felicitarlo, en otras palabras, a reconocer el triunfo. Entonces, el desafío que tiene el gobierno de Petro y Francia es enorme, es histórico. Él habló de una transición, es histórico. Por lo tanto, hay que esperar que los equipos que vienen trabajando con él en la formulación de la política y de la campaña electoral sean capaces, junto con él, de formar los equipos de gobierno para inmediatamente que se posesione, llevar a cabo la gestión que determine que hay un cambio, que hay una transición hacia una Colombia distinta, que iría hacia una América distinta. Abogado, ¿usted cree que con el triunfo de Petro, Colombia podrá encontrar esa paz que viene buscando desde hace mucho tiempo y que en el gobierno de Iván Duque, pues esa paz quedó truncada porque
De alguna manera Santos, cuando gobernó Colombia, Santos que también fue parte en algún momento del gobierno de Uribe, pero cuando gobernó Colombia, él de alguna manera se propuso buscar los diálogos de paz con la guerrilla y se consiguió, pero una vez que ganó Iván Duque, pues eso quedó solamente como para recordarlo. Bueno, este es un gobierno que va a ser distinto. En primer lugar, no es un gobierno solo. Tiene un pueblo atrás, o adelante, o enfrente mejor. Hay un pueblo adelante que le está diciendo lo que hay que hacer a su gobierno. Es decir, los mandantes y el mandatario, que es Petro, y tienen una unidad de criterios. La gente se va a organizar mucho más. Y las Fuerzas Armadas, la policía, van a tener que cumplir su parte de amiga del pueblo. El Congreso tiene que cumplir su rol de permitir las leyes. Es decir, aquí hay un asunto de esperanza, de vida, como lo dice él, y hay que lucharla. No es fácil, es muy compleja, pero Petro, Francia y todo este equipo del Pacto Histórico y tienen la talla para poder llevar a Colombia a otros caminos, a caminos de vida, de esperanza, de justicia, que es lo que anhelamos todos aquellos que creemos en la vida y en la justicia. No se le hará tan fácil gobernar, doctor Moncada, porque recordemos que él no tiene la mayoría en el Senado. Eso de alguna manera se le va a complicar, tendrá que buscar nuevas alternativas para tal vez tener un gobierno donde pueda cumplir con todas sus propuestas o su plan de gobierno. La naturaleza de nuestras democracias han determinado que exista un mundo institucional y un mundo real social. Petro tiene el apoyo del mundo real social. La institucionalidad tiene que adaptarse a los procesos de cambio. Y si no, Petro tendrá que buscar los mecanismos constitucionales para determinar que el Congreso cumpla con el rol que le toca en este momento histórico, o dar un paso al costado y pasar a la historia. Correcto. Finalmente, porque ya viene mi compañero Luis Villasís con otras inquietudes que tiene. Vemos que dentro de la celebración que tuvo ayer Gustavo Petro, ahí estuvo también Antanas Mockus, otro de los que apoyó la campaña de Gustavo Petro y que de alguna manera me imagino que fue un aporte importante para que la gente haya votado por Petro. Y por allí pues ayer algunos medios desde tempranas horas pues algunos decían que la situación al revés, pero al final pues vimos que Petro logró ganar ese proceso y que de alguna manera pues en horas de la tarde ya él era el presidente de Colombia, flamante presidente electo. ¿Qué se puede venir para la región con este triunfo de Gustavo Petro? Ya hemos visto que el presidente de Venezuela pues lo ha felicitado porque es de la misma tendencia. El presidente de Chile igual, el presidente de Perú también lo felicitó. Bueno, hay algunos presidentes de América Latina que son con la tendencia socialista. Creo que esto es como una partida para de pronto más adelante ver que en Brasil podría venirse el triunfo de Lula. Eso le iba a decir, yo creo que Brasil va a pintar casi todo el mapa de América del Sur y gran parte de América en general del color de la vida, del progreso, de la alegría, de la justicia, llamémoslo así. ¿Sí? Y lógicamente que a lo largo de la historia es la izquierda la que ha representado los cambios, pero no la izquierda troglodita, la izquierda en cuanto sinónimo de cambio, como aquellos que se sentaban a la izquierda del rey en los estados generales franceses cuando empezó la Revolución Francesa. Entonces, nosotros vemos que así es, que vamos rumbo a una América democrática que está luchando por mejores días. Hasta el presidente del Ecuador ya lo felicitó, si sabía usted, ¿no? Sí. Hasta el presidente del Ecuador ya lo felicitó a Petro. Es decir,
hay un reconocimiento, no sé si la embajada, pienso que sí, tiene que haber reconocido, la Unión Europea lo ha hecho, es decir, todos los sectores políticos del mundo reconocen, no pueden ni siquiera poner en duda la presidencia, el triunfo, digamos, de Petro, ¿verdad? Entonces, esto es un reto. Significa que en democracia, sin darnos bala, sin hacer loas a la muerte, se podrían lograr los cambios. Yo pienso que hasta las oligarquías tienen un reto de entender el momento histórico que vivimos y no pretender bastardamente frustrar los procesos de cambio de América como intentaron hacerlo y lo lograron durante un año en Bolivia a través del golpe de Estado contra el compañero Evo Morales. Entonces yo creo que está claro, los pueblos aquí en América Latina, el continente más inequitativo del planeta, no el más pobre, un continente muy rico, ¿sí? Quiere un cambio, quiere tener felicidad, como fue el principio a través del cual se llevó a cabo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El derecho a la felicidad. Y el derecho a la felicidad significa tener vida. El derecho a la felicidad significa que la cultura se puede expresar en forma pletórica. Imagínese usted lo que está ocurriendo aquí en el Ecuador. ¿Cómo se le puede ocurrir al gobierno copar la Casa de la Cultura ecuatoriana? A mí me parece que ese es un acto dictatorial que no se justifica en ninguna parte del mundo. Es casi como decir, vamos quemando los libros, como en la época del fascismo. Ahí que van a encontrar libros, es lo que han encontrado, obras de artes, salones de eventos para la cultura. Entonces me parece a mí que simbólicamente el señor presidente de la República ha cometido un error garrafal que le puede costar muy caro políticamente hablando, ¿verdad? Entonces, este triunfo de Petro y el próximo que seguramente va a ocurrir como dominó con Lula y lo que pueda ocurrir en el Ecuador, si es que termine el periodo, si es que rectifique el señor Lasso, lo que puede ocurrir en 3 años, pienso yo que va a dibujar un mapa de América, no de unanimidad, pero sí de esperanza, de alegría, de vida, de justicia. Abogado, muy buen día. Luis Villasís le saluda. Sí, precisamente en base a lo que usted está mencionando este rato, también tenemos en claro desde los medios de comunicación que Gustavo Petro no la va a tener nada fácil, ¿no? Precisamente porque Colombia recién a los 200 años de vida republicana pone en el gobierno, en el poder, a un presidente de tendencia izquierdista. Y no solo eso, sino que tiene un pasado con una guerrilla que es el M-19. ¿A qué problemas se va a enfrentar Gustavo Petro en cuanto tenemos el frente por ahí de las bases militares de los Estados Unidos, el tema de los paramilitares, el narcotráfico? ¿Y cómo va a manejar esta amplia base social que hoy lo acompaña? Es decir, ¿lo van a dejar gobernar a Petro desde su punto de vista? A mí me parece que no les queda de otra. Pero Petro es un hombre de muchos quilates, una enorme preparación. No es un improvisado, no es alguien que llega por accidente a la política. Es un hombre que conoce los entresijos de la institucionalidad y del tejido social colombiano. Yo creo que es un líder adecuado para la Colombia en transición que se iniciaría a partir del 7 de agosto. Entonces él tiene los equipos, él va a ser el jefe de Estado, va a controlar las instituciones del Estado y entonces todo aquello que pueda significar un detonante contrarrevolucionario, reaccionario en Colombia tendrán que saberlo sortear con la ley, con la justicia social, con los derechos humanos, etcétera. Pero allí tiene que marchar un proceso de transición. Petro no va a pasar a la historia como un presidente más, como un presidente de turno o como alguien que se allana a los dictámenes
del establecimiento de las oligarquías. Petro va a ser un gobierno de transición y eso en el fondo es un gobierno revolucionario contra las estructuras caducas, que es precisamente contra lo que han votado la gran mayoría, tanto los que votaron por Petro como la enorme mayoría de los que votaron por Hernández. Abogado, necesariamente debo hacerle esta pregunta en el ánimo de también enfocar el tema de la vicepresidenta. Y hay varios aspectos por analizar, precisamente una porque es mujer y otra porque representa a los afrodescendientes, y tras de eso a una Colombia que también es multicultural, ¿no? También multiétnica, es el común denominador en los pueblos latinoamericanos. ¿Cuál es ese rol, o desde el punto de vista histórico, cómo se analiza la llegada de una vicepresidenta negra al poder junto con Gustavo Petro desde su punto de vista como académico, como un experto en política también? A mí me parece un hecho histórico extraordinario, no solamente para Colombia, sino para el mundo. Es decir, es un golpe al racismo, a la discriminación, al machismo. Excelente. Y además, un reto para ella y para el gobierno. Como Petro dijo que no se va a reelegir, ¿quién quedaría entonces desde ya en potencia como la candidata a la presidencia de la República dentro del proceso de transición que se va a llevar a cabo dentro de 4 años? Es ella. Es una lógica formal. Casi nunca, bueno, en política no funciona 100%, pero es lo lógico. Ella tiene que cumplir el rol ya de la organización, entiendo que es así, del desarrollo de los sociales, es decir, las organizaciones sociales, de la tolerancia, la lucha contra la discriminación. Y entonces, todos estos sectores reaccionarios que la han venido atacando, han querido matarla incluso durante su vida, tendrán que ser barridos de la historia. Aquí esto es un proceso revolucionario, se lo llama de transición, pero en el fondo es un proceso de transformaciones de las estructuras caducas de la Colombia que siempre ha estado en guerra, en violencia, en muerte, etcétera. Una nueva Colombia, decía Petro ayer, y también Francia, una Colombia de la esperanza, una Colombia de la vida, yo diría una América de la justicia. Entonces Francia tiene un rol enorme y el reto de Petro, Francia y todo su equipo y del pueblo, porque el pueblo no es que debe sentarse a ver qué hacen los elegidos, eso en democracia representativa, pero la transición es ir hacia una democracia participativa, que es lo que se necesita en el mundo, no solamente en Colombia o en el Ecuador o solo en América, en el mundo. La participación de la multitud tiene que ser poder, tiene que ser gobierno, y ya tienen pues un líder, las multitudes colombianas y de América, tienen un líder que puede ser guía y conductor del proceso, que se llama Gustavo Petro, y tienen también a Francia Márquez. Yo creo que ahí se marca el rumbo de lo que tiene que ser el futuro, tanto de Colombia como de América y del mundo. Bien, doctor, quiero agradecerle primero por habernos dado esta entrevista, porque no estaba prevista el día de ayer, recién en horas de la noche la acordamos. Pero antes de que se me vaya, quisiera pedirle un criterio sobre lo que está pasando el país, nuestro país, Ecuador. Las decisiones que ha tomado el presidente de la República, Guillermo Lasso, el día viernes emitió un decreto que luego de unos minutos tuvo que bajarlo y mandar otro decreto, donde se quiere intentar atentar contra la libertad de expresión, coartar la libertad para los medios digitales, la gente que utiliza el Internet. Y justo el día de ayer también el presidente de la República seguramente dice, de acuerdo a la información que sale, es que algún ciudadano denunció que en la Casa de la Cultura estaban guardando armas, municiones, armas letales y todo,
y que por eso fue la fiscalía y allanó la Casa de la Cultura en la capital de la República. Entonces todas estas cosas que están pasando no son cosas que suelen ocurrir en un ambiente de lo que está viviendo el país. Y hoy justamente el presidente o alguien del gobierno mandó a rodear la asamblea en los exteriores, pues por los militares o las Fuerzas Armadas. ¿Qué criterio merece sobre la posición que está tomando el gobierno con este tema de las movilizaciones y tratar de coartar la libertad de expresión, abogado Moncada? Bueno, a mí me parece que como telón de fondo hay pues un asunto que a mí me da hasta pena en lo personal, de tener pues un presidente que durante un año no ha sabido qué hacer con la presidencia de la República. Prácticamente se está declarando dictador sin ponerlo por escrito, en los hechos así es. Y hizo un acto dictatorial a través del secuestro a Isa hace unos días. Posteriormente, de los mismos sectores haber venido el atentado contra el vehículo de él, de Isa, ahora toma la Casa de la Cultura, o sea, no se da cuenta del símbolo que es la Casa de la Cultura, el símbolo para el mundo del arte, de las letras, de los libros, es decir, del pensamiento libre. Entonces, ¿qué es eso? Eso no es un acto solamente de fuerza, es un acto dictatorial desde luego, pero es un pobre acto político, no lo ayuda en nada. Da la impresión o que no tiene asesores, o que él mismo se autoasesora y comete pues cada barrabasada, cada cosa, y esto lo viene cometiendo desde antes de posesionarse. Los cometió en primer lugar cuando incumplió acuerdos que había hecho, más allá de calificarlos como positivos o negativos, los acuerdos que tenía con Nebot y con Correa para que le den gobernabilidad al gobierno de él en la asamblea, es decir, antes de posesionarse. Creo que el 14 de mayo él se posesionaba 10 días después. Y de ahí para acá, pues, una constante metida de patas, es decir, insulta, le dice que si Nebot no tuvo los huevos para lanzarse y que por eso lo apoyó a él. A nosotros nos queda la sensación de que en la primera vuelta electoral él perdió las elecciones en los votos y que el control electoral de los señores socialcristianos es lo que le permitió llegar a la segunda vuelta. Sin embargo, de aquello, para bien del proceso de transformaciones del Ecuador, rompió con Nebot, su principal aliado, aquel que le hubiera podido dar desde el punto de vista de la derecha alguna solidez al gobierno. Sin embargo, él se deshizo de su principal aliado político, despreció los 47 curules de UNES, hubiera podido tener gobernabilidad, pero ¿qué pretendió? Controlar a la asamblea a través de Yori, que es impresentable, y estos pachacuti, los que son de Santi, ¿verdad? Y con eso, ¿qué logró? Según él, un gran triunfo al volver a una asamblea inútil, ¿ya? Y pasó algunas leyes, otras no, y ahora sigue él actuando de la misma manera. O sea, a mí me parece que no va a durar los 3 años más, a no ser que quiera convertir el Ecuador en una carnicería, en un país de masacres, en un país que se vuelve una cárcel grandota, ¿sí? En donde estemos todos los ecuatorianos ahí encarcelados, en un régimen dictatorial donde no podamos opinar, cierren las emisoras. Es decir, una debacle que yo creo que el país no la puede soportar. Y el señor no tiene visos de rectificar y más bien está rodeado de un conjunto de analfabetos políticos. Ya no saben qué hacer con el país y creen que a rajatabla nos pueden dirigir. No somos un país de esclavos, Jaime y compañero que me está entrevistando. No somos un país de esclavos. Aquí hubo una revolución de la independencia en los años 1820-1822. Aquí hubo una revolución
de Alfaro en 1895. Y aquí tiene que haber entonces un levantamiento popular que dé al traste con un hombre que es menos que Arroyo del Río ya en este momento y que sufrió el embate de la Gloriosa en 1944. Así que Lazo no sabe lo que quiere hacer. Y si pretende seguir en el poder hasta diciembre, como decía Pablo Dávalos, para llevarse el Banco del Pacífico y ser más fuerte que el señor del Banco del Pichincha, está equivocado. Ya se le acabó la cuerda de gobernar para una élite. Ahora, o se pone al servicio del pueblo, o se va a su casa o a sus paraísos fiscales allá en Estados Unidos. Clarito. Gracias al abogado Pedro Moncada por habernos dado esta entrevista. Muchísimas gracias, abogado. Gracias a ustedes por esa generosidad que tienen con este humilde ciudadano jubilado de la tercera edad, pero que tiene los bríos suficientes para estar junto a su pueblo en estas horas de lucha. Muchísimas gracias al abogado Pedro Moncada.